a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de esta semana vamos a aprender a confeccionar esta sudadera. Vamos a aprender a dibujar los patrones y después vamos a aprender a confeccionarla. Así que si no te quieres perder nada, toma lápiz y papel que empezamos. Vamos a dibujar los patrones y como siempre vamos a partir de una línea vertical y de una línea horizontal. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar dos líneas horizontales que, como os digo siempre, las dibujamos a unas medidas estándares que son válidas para la mayor parte de los cuerpos, que serán a 10 centímetros y a 10 centímetros en el caso de que estemos hablando de los adultos y a 8 centímetros y a 8 centímetros en el caso de que estemos hablando de los niños. La primera medida que vamos a representar pues es el cuello y haremos una señal a 6 centímetros tanto en el caso de adultos como de los niños y a 9 centímetros en el caso de que estemos hablando de adultos y a 6 centímetros en el caso de que hablemos de los niños. Si vamos a hacer un cuello curvo, pues en este momento lo uniríamos con una línea curva, pero en nuestro caso que vamos a hacer un cuello a pico, lo que vamos a hacer es unirlo con una línea en diagonal. Es mejor que este cuello le dejéis un poquito justo y cuando tengáis la prenda recortada y cosida tengáis que darle un poquito más de amplitud, porque luego en el caso de que quede demasiado amplio no podríamos modificarlo. Ya tenemos el cuello dibujado y ahora lo que vamos a dibujar es la sisa. Vamos a empezar por la sisa delantera, que como recordaréis se mide desde un hueso del hombro hasta otro hueso del hombro y se mide por la parte de adelante. Esa medida la dividimos entre dos y lo representamos aquí. Tengo un vídeo en mi canal donde os enseño a tomar las medidas por si estas explicaciones no son suficientes y os voy a dejar por aquí arriba el link para que podáis ir a él por si os interesa y no lo habéis visto. Vamos a seguir dibujando el patrón y lo que hacemos es trasladar esta medida a esta segunda horizontal de aquí y después aquí vamos a dibujar el contorno delantero. El contorno delantero se mide desde debajo de una axila hasta debajo de otra axila pasando por encima del pecho. Esa medida la dividimos entre dos y la dibujamos en la parte en esta marca de aquí. Cuando ya tenemos estas medidas lo que vamos a dibujar es el talle delantero, que se mide desde la base del cuello hasta nuestra cintura y lo que hacemos es representarlo también mediante una horizontal. Si queremos que sea una sudadera que sea pegada en la cintura, lo que tenemos que hacer es dibujar en esta horizontal de aquí nuestro contorno de cintura. La cintura, recordar que se mide en redondo, así que cogeríamos esa medida, la dividiríamos entre 4 y la medida que nos dé pues la llevaríamos a esta horizontal. En mi caso voy a hacer una sudadera que llegue a la cintura, por tanto lo que voy a representar, en mi caso voy a hacer una sudadera que llegue hasta la cadera, por tanto lo que voy a dibujar a partir de aquí es el alto de cadera, que recordar que para un adulto es de aproximadamente unos 18 centímetros. En el caso de que estéis dibujando un patrón para un niño, os recomiendo que midáis directamente desde lo que es la base del cuello hasta la cadera, o bien desde la cintura hasta la cadera, porque esta medida de 18 centímetros no es estándar y varía mucho en función de la edad del pequeño. Pero bueno, una vez que la tengáis dibujada, ¿vale?, o representada a través de esta horizontal, lo que tenemos que hacer es medir el contorno de cadera, que sabéis que exactamente igual que la cintura, pues también se mide en redondo, y esa medida la vamos a dividir entre 4 y lo vamos a representar con una marquita. Al ser una sudadera y como queremos que quede un poquito holgada, lo que vamos a hacer es añadir aproximadamente unos 4 o 5 centímetros aquí en la zona de abajo para que quede base. ¿Vale? También si queréis que nos quede muy ajustada lo que es en la zona del pecho, podéis añadir aquí un par de centímetros para darle más holgura. Eso ya va en cuestión de gustos, que queráis que la prenda quede un poquito más ajustada o un poquito más holgada, ¿vale? Tenemos todas estas medidas representadas y lo que nos queda por representar es la caída de hombro. La caída de hombro se mide desde esta medida aquí aproximadamente unos 5 centímetros hacia abajo para los adultos y de unos 2 centímetros en el caso de los niños. Cuando lo tenemos así, lo que vamos a hacer pues es unir todas nuestras líneas, tal y como veis que yo lo estoy haciendo. Y como no quiero que sea una sudadera ajustada, lo que voy a hacer es obviar esta línea de la cadera y directamente voy a unir estas dos marcas de aquí para que nos quede una prenda holgada. Como estamos dibujando el delantero, vamos a hacer un puntito aproximadamente a 0,75 y cuando lo tengamos así, pues ya podemos dibujar nuestra curva de la sisa.
En este momento pues tendríamos dibujado lo que es el patrón de la parte delantera, y en el caso de que sea un niño podemos utilizar este mismo patrón modificando simplemente la forma del cuello para hacer la parte trasera, porque entre los niños o en los niños hay muy poca diferencia entre el delantero y el trasero. En el caso de que vayamos a confeccionar una prenda para adulto, pues ahí ya sí que tenemos que dibujar también el patrón trasero, porque sí que cambian las medidas. Como siempre, pues vamos a partir de nuestra línea vertical, de nuestra línea horizontal, y vamos a empezar a dibujar el patrón trasero. Vamos a trasladar nuestras dos líneas horizontales a las mismas medidas que hemos hecho las del delantero. Cuando lo tenemos así, pues vamos a dibujar ahora lo que es el cuello. Hacemos la misma marca aproximadamente a unos 6 centímetros y hacemos una marquita pequeña a centímetro, centímetro y medio, y con esto ahora sí lo unimos con una línea curva y conseguimos nuestro escote del cuello. Lo siguiente que vamos a dibujar es la sisa trasera, que se mide desde un hueso del hombro hasta otro hueso del hombro, pero ahora pasando por la parte de atrás. La dividimos entre dos y lo representamos con una marquita. Esta marquita lo que hacemos es trasladarla exactamente igual a esta parte de abajo, y ahora vamos a dibujar nuestra caída de hombro, que es la misma que hemos hecho en la parte delantera, aproximadamente 5 centímetros o 2 si estuviéramos hablando de un niño. Vamos a dibujar ahora en esta horizontal de aquí lo que es el contorno trasero, y el contorno trasero se mide desde debajo de la axila hasta de la otra axila, pero pasando por la parte de atrás ahora mismo. Esa medida la dividimos entre dos y lo que hacemos es representarla con una marquita en esta horizontal de aquí. A continuación vamos a dibujar el talle trasero, que se mide desde la base del cuello hasta la cintura y se representa mediante una horizontal. Normalmente pues el talle trasero suele ser más chiquitito o un poquito más corto que lo que es el talle delantero, porque en la parte de delante tenemos el pecho. Cuando lo tenemos aquí representado, pues tendríamos que representar esta misma marca de aquí, aunque recordar que yo ahora pues no la voy a utilizar porque quiero una sudadera un poquito holgada, pero bueno, si queréis que sea ajustada se representaría aquí. Y después tenemos que representar el mismo alto de cadera que hemos utilizado para el delantero. Recordar que aproximadamente pues suele ser como de unos 18 centímetros desde la cintura para el caso de los adultos. Luego lo que vamos a hacer es coger esta medida, incluida la holgura, y la vamos a traspasar a esta medida de aquí. Cuando lo tenemos así, pues exactamente igual que hemos hecho en el delantero, vamos a empezar a unir nuestras marcas. Y como estamos hablando de la parte trasera, pues simplemente vamos a redondear nuestra curva de la sisa de esta forma y ya la tendríamos dibujada. Como os he dicho antes, pues el talle o la distancia que vamos a tener entre este punto y estos dos puntos va a ser un poquito más larga en el talle delantero, así que lo que vamos a hacer es coger la diferencia, la vamos a restar de aquí del lateral y vamos a terminar la parte baja ligeramente en curva, para que luego a la hora de coserlo pues tengamos la misma distancia y el delantero y el trasero midan exactamente igual. Cuando ya tenemos dibujado lo que son las partes del cuerpo, tanto delantera como trasera, pues tenemos que empezar a dibujar nuestras mangas. Para dibujar el patrón de nuestra manga vamos a partir de una hoja doblada por la mitad, y en esta horizontal de aquí vamos a marcar el contorno de nuestro brazo. Si no sabéis qué medida tenéis que utilizar, la medida del contorno del brazo es la medida desde este punto de aquí, que suponía la caída de hombro, hasta esta horizontal de aquí. Esa medida sería la que representamos en esta horizontal. Una vez que lo tengamos así, vamos a representar en la vertical lo que es el largo de nuestro brazo o el largo que queremos que tenga la prenda. A continuación vamos a bajar esta medida aproximadamente unos 12 centímetros. Esta medida de 12 centímetros es una medida estándar que utilizamos para los adultos, y para los niños podríamos utilizar 8 centímetros. Y en esta horizontal de aquí lo que vamos a hacer es dibujar nuestro contorno de muñeca. Esta medida no la dejéis muy estrecha, dejarla un poquito holgada para que la prenda entre y salga con facilidad. Cuando lo tengamos, pues ya vamos a unir nuestras líneas. Y lo siguiente que tenemos que hacer es dividir esta línea que tenemos aquí en 4 partes iguales. Cuando la tengamos dividida en 4 partes iguales, vamos a hacer una marca que sería de a 1 centímetro haremos un puntito y a 1 centímetro haremos otro punto. A 1 centímetro por arriba haremos un punto y a 1 centímetro por abajo y a 1 centímetro por abajo haremos otro punto. Una vez que los tengamos dibujados, pues vamos a unirlo con unas líneas curvas lo más natural posible, tal y como hago yo. Cuando ya lo tenemos dibujado, tenemos que tener en cuenta que esta curva que está más abajo correspondía a la manga delantera. Y una vez que lo tenemos dibujado, pues vamos a cortar lo que es el patrón. Primero cortaríamos las dos capas por la curva de arriba,
Después abriríamos la manga y simplemente esta zona de aquí sería la que cortaríamos por la curva de abajo. Este sería nuestro patrón de manga normal, teniendo en cuenta que esta zona de aquí sería el trasero y esta parte de aquí correspondería al delantero. Vamos a empezar a confeccionar nuestra sudadera y para ello, como siempre, pues vamos a cortar nuestras piezas. Lo primero que he hecho ha sido coger un trocito de tela, la he doblado con el derecho de la tela hacia adentro y lo que he hecho ha sido poner el papel de patrón encima, haciendo coincidir esta parte de aquí con el doblez de la tela. Después lo he alfilereado bien y lo he recortado a centímetro o centímetro y medio, excepto en la zona del bajo que he dejado un poquito más para luego poder modificar el largo. Como veis, en mi caso he utilizado un patrón que ya tenía dibujado y que tiene una caída totalmente recta. En este caso, como es de una sudadera, lo que he hecho ha sido darle unos centímetros de base, pero vosotras no os tenéis que preocupar por esto porque cuando ya hemos dibujado los patrones ya le hemos dado este base, por tanto pues vosotras tenéis que recortarlo como siempre a centímetro y medio de lo que es el margen del patrón. Con este mismo patrón, como es una sudadera para una niña, lo he utilizado para cortar la otra parte. Esto correspondería al delantero, que veis que tenemos aquí el escote delantero en V, y con esto mismo he cortado el patrón trasero, que la única modificación que tiene es que aquí vemos el escote trasero. Cuando ya tenemos cortado lo que es el cuerpo de nuestra sudadera, pues tenemos que cortar también lo que son nuestras mangas. Como siempre, he cogido un trocito de tela, lo he doblado sobre sí misma, he alfilereado el papel de patrón encima y lo he recortado por todo el contorno. Acordados de dejar un poquito más de margen en lo que es la zona de abajo para luego poder ajustar el largo, y yo, como siempre, pues con una pinza he marcado lo que corresponde al delantero para que así luego nos sea mucho más fácil de colocar. Para empezar a confeccionar la sudadera, lo primero que vamos a hacer es confeccionar una vista del escote tanto de la parte delantera como de la parte trasera que nos permita pues dejar rematada esta parte. Podéis confeccionar la vista en cualquier tela, en la misma que estáis confeccionando la sudadera, o yo en mi caso, pues para que se vea bien, os voy a enseñar a hacerlo en esta tela que es distinta. Da igual, luego no se va a ver, así que no tendría mayor importancia. Lo primero que vamos a hacer es poner lo que es el escote, en este caso he cogido el delantero, sobre la tela y vamos a alfilerearla. Una vez que la tengamos sujeta, simplemente con las tijeras lo que vamos a hacer es cortar un trocito de tela que tenga el escote de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de tela. Os voy a enseñar cómo quedaría para que lo veáis bien. ¿Ves? Esto correspondería a la vista de la parte delantera. Con esto sería suficiente, no es necesario que tenga pico porque luego lo que haremos será darle la vuelta y dejar rematado la parte de adelante. Cuando hayáis hecho la parte de adelante, pues tenemos que hacer lo mismo con la parte de atrás. Ponemos la pieza de atrás sobre lo que es el trocito de tela con el que vamos a dibujar la vista, la alfilereamos y cortaremos también una franja de tela que tenga un ancho aproximado de unos 4 o 5 centímetros, como veis, que nos permita luego rematar la parte de arriba. Cuando ya tenemos las dos vistas cortadas, pues vamos a coserlas entre sí. Vamos a coger la vista de la parte trasera y vamos a coger la vista de la parte delantera. Si tienen derecho o revés, pues deberíais encarar los derechos hacia adentro. Los vamos a hacer coincidir perfectamente por los hombros y vamos a pasar un pespunte por aquí y por aquí para que queden unidas. A la vez que vais a la máquina para coser el hombro de las vistas, pues también aprovecharemos y coseremos lo que son los hombros de la sudadera. Cuando tengáis estas dos piezas cosidas, pues vamos a colocar la vista en su sitio para bueno, pues que nos quede rematado, como he dicho antes, la zona del cuello. Lo que hacemos es poner la sudadera con la parte exterior hacia afuera y vamos a poner o hacer coincidir el exterior de la vista con el exterior de la sudadera, de forma que el pico nos cuadre perfectamente y poquito a poco vamos a ir acoplando todo el contorno, que debería ser exactamente igual en las dos piezas. Cuando ya lo tenemos todo sujeto, pues vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte por todo alrededor, aproximadamente como a medio centímetro, para que las dos piezas pues queden en su sitio. Aquí veis que yo ya tengo cosido la vista en su sitio y ahora lo que vamos a hacer con unas tijeritas que estén muy afiladas, vamos a dar un corte justo en el borde, en el piquito, acercándonos lo máximo posible a lo que es la costura sin romperla, sin llegarla a cortar, para que así gire mejor. Una vez que lo hayamos dado, lo que vamos a hacer es girar la vista hacia adentro y lo que podéis hacer es sujetarla con unos alfileres para que no se os mueva.
Ya tenemos sujeto todo el contorno y ahora lo que vamos a hacer es ir a la máquina. Vamos a hacer dos costuras. Lo primero que vamos a hacer es una costura por todo alrededor del cuello, aproximadamente como a medio centímetro, para evitar que esto se vuelva y se vea, quede totalmente asentado. Y luego lo que vamos a hacer por otro lado es dar la vuelta a lo que es la sudadera. Vamos a ponerla con el derecho hacia adentro, vamos a encargar lo que son los costados y vamos a aprovechar para unir el cuerpo, de manera que vamos a dar una puntada por aquí y otra puntada por aquí para que el cuerpo nos quede cerrado todo en uno. En el momento en el que ya tengamos dadas estas puntadas, pues tendríamos el cuerpo de la sudadera montada. Lo que vamos a hacer es reservarlo porque vamos a empezar a montar las mangas. Para ello vamos a coger una de las mangas, la vamos a doblar sobre sí misma con el derecho hacia adentro y vamos a pasar un pespunte por este lateral de aquí para dejar cerrada la manga. Os lo voy a enseñar en la otra, que yo ya la tengo cosida. Veis que tengo aquí dado el pespunte y luego lo que he hecho ha sido darle un pequeño piquete justo aquí en la cocorota para señalar el centro de la manga. Como siempre, con una pincita pues tengo señalada lo que es la parte delantera. Cuando ya lo tengáis así, pues lo que vamos a hacer es meter la mano por dentro y la vamos a dar la vuelta, teniendo en cuenta que como esta es la parte delantera, pues ya sabemos a qué lado corresponde. Cuando lo tenemos así ya podemos quitar la pincita y cuando lo tenemos así vamos a hacer coincidir el piquete que hemos dado justo con la costura del hombro y lo vamos a unir con un alfiler. Y luego vamos a meter la mano por dentro y vamos a hacer coincidir la costura del costado de la sudadera con la costura de nuestra manga. Y vamos a girar sobre sí misma la manga, vamos a hacer coincidir las costuras y por dentro de la manga vamos a poner un alfiler para sujetarlo. Cuando la tenemos así, vamos a girar la manga sobre sí misma de tal forma que nos gire o nos quede por encima de los dedos. Y vamos a poner alfileres desde aquí aproximadamente hasta la mitad de la copa, sin hacer ningún frunce ni nada, simplemente lo colocaremos, lo giraremos sobre nuestros dedos y iremos poniendo alfileres. Cuando ya tenemos alfileres colocados más o menos en la mitad de la copa, pues será el momento de empezar a embeber. Como veis, aquí nos sobra un poquito de tela y lo que tenemos que ir haciendo es distribuyendo esa tela de manera uniforme, ¿vale? De forma que sin quedar ningún pliegue pues vayamos consumiendo toda esa tela. Para ello lo que hacemos es con el dedo gordo hacemos este gesto que veis aquí, vamos arrastrando ligeramente la tela para que poquito a poco vaya quedando toda en su sitio. Cuando llegamos a este alfiler de en medio, lo quitamos y seguimos embebiendo poquito a poco para darle forma a lo que es toda la zona del hombro. Y seguimos de aquí hacia abajo tratando de ajustar la tela todo lo que podamos. Cuando ya tengáis colocados los alfileres por todo el contorno de la manga, pues sería momento de hilvanarlo y después llevarlo a la máquina para coserlo con una puntada recta. Os enseño aquí la otra manga que yo ya la tengo cosida para que veáis cómo queda y si os dais cuenta os queda pues con un poquito de forma, un poquito abullonada y eso hace que siente mucho mejor al cuerpo que si quedara totalmente recta. Cuando ya la tenemos terminadas las mangas, pues vamos a terminar la zona del bajo. Lo que primero que vamos a hacer es, vamos a coger una cinta métrica y vamos a medir el contorno que tenemos tanto delantero como trasero y cuando ya lo tengáis medido, vamos a coger un rectángulo de tela. Este rectángulo de tela tiene aproximadamente unos 12 centímetros de ancho y el largo pues es ese contorno de la parte de abajo. Si no tenéis tela suficiente, pues para cortarlo en continuo podríais cortarlo en dos partes y unirlo con una costura. Cuando ya tengáis este rectángulo formado, lo que vamos a hacer es encarar nuestros derechos y vamos a pasar un pespunte por esta zona de aquí para dejarlo cerrado en redondo. Una vez cosido, vamos a abrir estas costuras que hemos hecho y vamos a doblarlo sobre sí misma y poquito a poco vamos a ir doblando todo el contorno y sujetándolo con alfileres.
Una vez que tengáis sujeto todo el contorno, vamos a doblarlo dejando en un extremo lo que es la costura que hemos hecho y justo en el otro lado vamos a marcarlo, y yo lo voy a hacer pues utilizando un alfiler distinto. De esta forma ya sabremos dónde queda la mitad, y si es necesario pues también podéis marcar los cuartos. Y vamos a meter la sudadera dentro de este final que hemos hecho para que coincidan los extremos. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es sujetar las costuras y poquito a poco vamos a ir haciendo coincidir todo el contorno de la sudadera. Cuando lo tengamos bien sujeto con alfileres, lo que vamos a hacer es llevarlo a la máquina y vamos a dar un pespunte para unir estas 3 capas de tela. Una vez que hayáis dado ese pespunte, que será un pespunte normal, sencillo, os aconsejo que le paséis, si tenéis, con la remalladora, y si no, pues con un zig-zag al borde de la tela para que las 3 capas queden perfectamente unidas y no hagan excesivo bulto. Cuando ya tengáis dada esta puntada, pues os tendría que quedar algo así. Como veis, en mi caso he aprovechado y lo he remallado, y después pues cuando lo demos la vuelta, la prenda o el bajo de la prenda quedaría terminada. En el caso de que queráis, podéis levantar la costura hacia arriba, darle la vuelta y pasar un pespunte muy pegadito al borde para evitar que se gire y conseguir que quede un poquito menos abultada esta zona. En este momento ya tendríamos terminado lo que es el bajo de la sudadera, y ahora pues ya simplemente nos quedaría rematar lo que son las mangas. Si os gusta este acabado, podéis hacerle exactamente igual en la manga. Añadiríamos un puño, se cosería de la misma manera y nos quedaría aquí. Yo en mi caso no voy a utilizar este acabado, sino que simplemente pues nada, le voy a probar la sudadera a la niña, voy a hacer un dobladillo hacia adentro, y cuando ya lo tenga medido pues a la distancia que necesite, voy a pasar un pespunte todo alrededor para que quede fijo en su sitio. Una vez que tenga una manga, pues nada, tendré que hacer lo mismo exactamente con la otra. En el momento en el que hagáis estas 2 costuras, la prenda ahora ya sí estará terminada. Así que nada, yo voy a ver si las hago y os enseño el resultado.